Carlos Vives, Pamaité, en esta jornada de jueves de TVT, Amalia. Y vamos a recibir ya a la licenciada Belén Espínola. Ella ya es amiga de la casa. Queremos conversar un poquito con ella de dos temas que nos preocupan y mucho. Por un lado, las emociones de los chicos al regreso ya de estas vacaciones, a otro año que arranca lectivo para ellos, y también lo que tiene que ver con las redes sociales. ¿Cómo acompañamos a los peques de la casa realmente a este reentré en el año escolar? Hola, licenciada, buen día. Amalia y Marcelo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Amalia. Buen día, Marcelo. Hola, un gusto volver a estar hoy con ustedes para hablar sobre un tema súper importante. Es así. ¿Y cómo acompañamos a los peques que van a volver a las clases? La verdad que es un amplio trabajo, por llamarlo de alguna manera, pero es fundamental empezar ya ahora mismo a reestructurar nuestra rutina. Eso es lo primero que tenemos que ir haciendo, como para que los niños vayan acostumbrándose, ambientándose otra vez para el regreso a clases, que implica volver a estructurarnos en horarios, actividades, etcétera, ¿verdad? Entonces, como para ir anticipando la actividad del regreso, sería bueno empezar a estructurar nuevamente las rutinas cotidianas que teníamos durante el año escolar fuera de las vacaciones, porque sabemos que las vacaciones son un poco más distendidas, no hay mucha estructura de tiempo, de horarios, llegadas. Entonces eso sería bueno como una estrategia inicial para anticipar lo que sería el nuevo año escolar. ¿Qué tan inconveniente es cuando los chicos de repente le dicen los tenemos que cambiar de escuela o de repente de aula por A, B, C de motivo? ¿Cómo prepararlos emocionalmente? Cuando hay un cambio de escuela como tal, sería muy bueno ambientarlos previamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que vayan a conocer las instalaciones nuevas, que conozcan el patio, que ubiquen más o menos dónde estaría su salita, si es posible inclusive conocerle ya a la profe, a otras personas más del ambiente escolar, dado que va a ser un lugar nuevo y totalmente desconocido. Entonces, siempre yo digo que la escuela para los niños es su segunda casa, es su segundo lugar donde se sienten seguros, y al cambiar es como que no se hace una conexión directa o instantánea, tiene su proceso. Entonces, si es que alguno de los niños cambia de escuela, principalmente, o cuando van a empezar la escuela, jardín, prejardín, entonces en esos momentos es fundamental hacer un acercamiento paulatino, conocer la escuela, conocer a la profe, conocer al ambiente de una manera como que paulatina, como decía justamente. Ahora, cuando va a cambiar de grado o de aula, eso sí no necesita demasiada preparación. Si bien hay casos y casos, pero en la mayoría no es una necesidad de ir a ver la sala, ir a conocer, porque al final sigue siendo el mismo espacio grande que es la escuela. Conoce el patio, conoce dónde está la cantina, conoce todas las instalaciones, solo que pasa de un grado a otro o de una sala a otra. Entonces, en esos casos quizás no siempre es recomendable o no es necesario en realidad esa previa muy anticipada y con cierta estructura. Sin embargo, cuando es nuevo el espacio, la recomendación siempre es poder hacerlo de manera paulatina, de a poquito, ir conociendo y hacer esa conexión justamente con el nuevo espacio. Licen, ¿cómo hacemos papá y mamá o encargados para lograr que nuestros niños tengan mayor apego a aquellas materias que le han costado bastante el año pasado, como matemáticas, el castellano, el propio inglés? Porque muchos te dicen, esa materia a mí no me gusta, y como que parece que cada año representa un dolor de cabeza para ellos y por ende para todos nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y ahí primero aceptar que quizás esa no sea la materia que esté dentro de sus fortalezas, porque siempre todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Yo no soy buena en matemáticas. Yo, Belén Espínola, no me des números porque entro en crisis básicamente. No es una de mis fortalezas. Entonces, al aceptar eso, ahí distendemos un poquitito esa presión y esa expectativa de que sea excelente, de que tenga buenas notas, de que sea un rendimiento
alto en esas materias principales que no son las que mejor se llevan con el niño, ¿sí? Porque las materias son amplias, son diversas y están como que establecidas para fortalecer ciertas áreas de la cognición total del niño o de la persona misma. Entonces, hay veces en que no se llevan bien con la materia, no porque no le quieran a la profe, no porque no le quieran la materia, sino que no van nomás, no es su fortaleza. Y una vez que nosotros como adultos aceptemos eso y soltemos la presión, las expectativas y el deseo de que sea 5 o excelente en esa materia, ahí quizás el rendimiento vaya mejorando un poquitito. Y por supuesto, para materias más específicas como inglés, que es un idioma que no es nuestro idioma materno, por llamarlo de alguna manera, matemática, que suele ser siempre un dolor de cabeza, tampoco estaría de más una ayuda externa. Un acompañamiento de alguna profe, alguien que fortalezca un poquitito esas áreas que no son las que naturalmente salen bien en el niño. Ahora, profe, con respecto a ciertos comentarios que hay generalmente al inicio de clases, en nuestra época, por ejemplo, no se cambiaba cada año de mochila, ni tampoco comentábamos mucho de dónde nos fuimos de vacaciones y demás, pero ahora sí es como una tendencia que los chicos arrancan las clases. ¿Y dónde te fuiste de vacaciones? ¿Qué hiciste, verdad? Y después ya empiezan con los útiles y demás. Mira, yo tengo de tal personaje. ¿Cómo administrar eso cuando de repente mamá y papá no llegan con todos los útiles? O cuando de repente no fueron de vacaciones al extranjero, pero sí vacacionaron, hicieron turismo interno. ¿Cómo explicarles eso para que no les genere una frustración a los chicos? Ahí están los valores de la familia principalmente. Sí. Y entender una cuestión fundamental que es, no vamos a evitar una frustración en el niño. No, eso sí, como adultos tenemos que tratar de comprender que el malestar nosotros no vamos a poder evitarle a nuestros niños. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es acompañarles y enseñarles cómo gestionar ese malestar. Porque es lo mismo que estemos hablando nosotros adultos y yo me quedo acá a vacacionar en Asunción, en el interior o lo que fuese en el país, y me dicen ustedes, yo me fui a Europa, yo me fui a Grecia, yo me fui a lugares muy interesantes a nivel de vacaciones o cosas por el estilo, probablemente yo me sienta un poco incómoda. Es como que, wow, qué genial, y yo me quedé acá. ¿Me entienden? Sí, entonces, sí. Eso no es una cuestión de evitar, sino que es aprender a gestionar. Y ahí entran, como decía, los valores de la familia. Hablar desde todo momento, nosotros vamos a hacer esto en las vacaciones porque esto es lo que podemos y esto es lo que queremos hacer ahora mismo. Vamos a irnos de paseo, no es que no tuvimos vacaciones, no es que no hubo una actividad de distensión. Sí hubo, nos fuimos a tal lugar, hicimos tal cosa. Quizás no salimos del país, pero eso no implica que no haya sido una vacación válida o vacaciones en realidad válidas. Entonces ahí sostener la cuestión de lo que es importante para la familia y lo que la familia puede en este momento. Algún día quizás vayamos otra vez a otros países o vayamos un poco más allá del interior del país, pero validar la actividad y no transmitir ya de entrada esta cuestión de tus compañeros luego tienen más cosas o tus compañeros luego son mejores porque tales cosas, que tienen que ver más con una cuestión externa, de tener, de adquirir, o una cuestión material y no tanto una cuestión personal, ¿sí? Entonces eso también es mucho, es más del adulto que del niño, ¿sí? Porque justamente los padres son los que dicen, nos fuimos a tal lugar, hicimos tales cosas, y los niños, por supuesto, van y comentan eso porque es lo que ellos hacen, que es justamente replicar la conducta de sus figuras de referencia o de apoyo, que son los padres. Y con respecto a los útiles, la misma cosa. No hay una cuestión de porque tu compañero tiene, yo tengo que hacer el esfuerzo de conseguir. No, si no se puede cambiar la mochila, no se cambia la mochila. Y se va a frustrar, se va a enojar, se va a sentir triste, probablemente sí. Pero eso no se puede evitar. Hay que aprender a gestionar.
porque la vida es así. No todo tenemos cuando queremos, como queremos y porque simplemente queremos. Entonces, esa estrategia, esa dinámica de aprender a gestionar el malestar y la frustración es desde siempre. Porque si no, creamos una idea fantástica de que porque quiero, tengo. Y de adultos eso no es tan real. No nos aplica mucha esa regla a la vida real después. Y ahí entramos en una crisis más difícil. Exactamente. Licen, ha llegado el momento de arrancar las clases y de dejar de lado un poco el uso de las redes sociales, del teléfono celular, de la tablet y demás. ¿Cómo absorbemos o cómo absorben los niños esa etapa? Porque estábamos leyendo con Amalia un artículo en Estados Unidos. Hoy han decretado ya el uso de las redes sociales sin control como un verdadero riesgo para la salud mental de los pequeños. ¿Cómo paraguayizamos eso? ¿Cómo bajamos a nuestro día a día esa idea y cómo manejamos esa situación? Realmente es una situación demasiado complicada. O sea, el tema de uso de pantallas o de exposición de pantallas nomás luego ya es una situación riesgosa. Las redes sociales más todavía. Entonces, de entrada tiene que ser una cuestión limitada. Yo como adulta tengo que saber que estoy dañándole a mi hijo o a mi hija, dándole un acceso libre, sin control, sin monitoreo, y es un peligro. Le estoy realmente exponiendo al mundo y, como se suele decir, le estoy poniendo en la boca del lobo a mi hijo o a mi hija, porque las redes sociales son un mundo que no tiene forma de controlarse. Lo que se hace ahí ya ahí se queda y se puede expandir y nunca más terminar. Y el impacto que generan a nivel emocional puede ser totalmente dañino. Es realmente un riesgo muy grande. Y lo que yo siempre digo es prevenir. No tratar de atacar después la dificultad a sabiendas de que esto se puede evitar. Si yo tengo un niño de 5 o 6 años, no necesito darle celulares, no necesito darle tablet, no necesita mi hijo o hija tener una pantalla para poder vivir. Puede conectarse, puede sí interactuar, puede tener un acceso limitado, monitoreado y con un tiempo determinado. Sí, ahí sí, porque es una realidad. Pero libre, sin monitoreo, no. Entonces hay que prevenir. Y ahora cuando empiezan las clases, cambiar todo, volver a la rutina inicial. Cuando estamos en clase, no usamos mucho el celular, no usamos la tablet, no usamos las redes, porque evidentemente si yo como adulto permito que mi hijo menor de edad tenga una red social, estoy yo en falta grave, porque se supone que las redes sociales solamente está establecido para mayores de edad. De hecho, cuando se crea un perfil en alguna red social, te pide esa edad, tu fecha de nacimiento, algo por el estilo. Entonces, si yo le estoy dando a mi hijo, estoy mintiendo en esa edad. Y eso ya es una falta grave. ¿Me entienden? Entonces, sí, toda esa cuestión, yo soy la adulta, yo soy la persona que tiene que manejar esa situación. Mi hijo no. Mi hijo me va a pedir, me va a llorar, me va a exigir, desesperadamente me va a pedir porque todos sus compañeros tienen. Y sí, y ahí entra otra vez la cuestión de la frustración y la ansiedad. Todos tienen. Y sí, pero está bien que todos tengan y vos también. No. ¿Me entienden la idea? Entonces, siguiendo un poco con este hilo, uno escucha, voy a hacer toda la tarea a cambio de que me prestes el teléfono. Sí. Y papá le dice, hace toda tu tarea y ahí te voy a dar el teléfono celular. Ese trueque, ese cambio, ¿está bien, sí o no? Depende. Depende muchísimo de cuál sea el trueque general. Te voy a dar mi celular para que juegues tal jueguito tanto tiempo, puede ser. Pero si yo te voy a dar mi celular libre y con un tiempo ilimitado y con un acceso total, ahí no. Ahí totalmente no. Tampoco siempre. No es que siempre que hace la tarea tiene que recibir el celular. No.
puede ser un incentivo, pongámosle, muy específico ante tareas muy difíciles, porque genera mucha estimulación el tema del acceso a las pantallas. Entonces, pongámosle el ejemplo de que le cuesta muchísimo matemáticas, se fue a estudiar con la profe particular y trajo una tareita. Intentó y logró la tareita. Bueno, te doy 1 hora, pero vas a jugar este jueguito. Y desactivo toda la posibilidad de que acceda a otras aplicaciones en mi teléfono. De hecho, mi teléfono de adulto luego no es recomendable dar, porque el teléfono del adulto tiene demasiada información a un dedito, tú, y ya entraste a una información que no corresponde para un niño. Entonces, una tablet alternativa, exclusiva para los hijos de la casa puede ser una opción. Terminas tu tarea, usas 1 hora la tablet para jugar este juego y listo. En esos casos, si se estructura, se establece una normativa, puede ser, pero libre y sin ningún monitoreo, eso sí, no. Perfecto, Licen. Realmente con Amalia aquí estamos tomando apunte de todo lo que decís, porque sirve mucho como lección para padres también en esta época en donde todo está allí, al alcance de la mano, y si es que uno no controla, Amalia, puede terminar mal la historia. Claro, y buen punto el que marcaba también la Licen con el tema de los tiempos, con el celular, de los jueguitos, porque también ellos muchas veces reclaman y te dicen, no, pero vos estás usando, ¿verdad? Cuando de repente le decimos, no, te puede dañar un poquito los ojitos, no te acerques tanto a la tele porque esto, porque aquello. Y ellos después, ante el ejemplo, te dicen, no, pero ¿cómo vos estabas usando? Sí. No como vos, ¿verdad? O sea, ya empiezan a reclamar también eso desde muy pequeños, entonces es muy válido todo lo que ella nos iba explicando. Ha sido muy productiva esta entrevista, Licen. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Que estés bien. La licenciada Belén Espino, la psicóloga, compartiendo con nosotros, también está así en las redes sociales, la pueden encontrar para hacerle de repente alguna consulta, porque me parece muy interesante que como padres podamos instruirnos un poquitito también en este tipo de temas. Totalmente, Amalia, porque queda justamente ya poco menos de un mes para el arranque oficial de las clases y tenemos que ir de a poquito ya poniendo las tareas en el cuaderno, levantándole temprano a los niños, adecuándole de vuelta a ese horario que van a tener a lo largo de casi todo el 2024, a esa rutina, ¿verdad? Muy interesante también poder hacer todo eso. Tenemos más noticias para ir compartiendo con ustedes.